político evidencia que la desconexión de los políticos con los ciudadanos es absoluta, hasta el punto de que estos no son vistos por la ciudadanía como la solución a los problemas, sino como el origen de la mayoría de ellos. Para muestra, un botón. Mientras la corrupción es para la clase política un daño coyuntural, para casi la mitad de los encuestados es lo que más les preocupa, solo por detrás de la situación de desempleo y su consiguiente precariedad. Pero hay más. Para más del 20%, los partidos políticos y sus líderes son una fuente de inquietud. Y no es para menos si pensamos en que en 3 meses después de las elecciones los candidatos siguen más centrados en repartirse los naipes del poder que en solucionar los problemas de los ciudadanos que les han votado. A ellos les deben el sueldo, el escaño y el estatus. ¿Deberían los políticos prestar más atención a lo que arroja el sondeo del CIS? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. Pues sí, deberían hacerlo, pero no lo harán porque, como demuestran con su ejecutoria y su desempeño diario, solo apelan al pueblo soberano como masa de maniobra electoral para que sean los ciudadanos los que con sus votos legitimen el cargo institucional que cada uno de ellos ocupa. El barómetro del CIS muestra 2 evidencias que por sí mismas son una enmienda a la totalidad de la clase política. La corrupción inherente a la política española envenena el sueño del 47,5% de los españoles y el 22,2% de ellos considera que los partidos y los políticos son el origen del problema y no la solución a los problemas de los ciudadanos. El pueblo español busca trabajo y sus políticos solo buscan poder. He ahí la clave de la encrucijada en la que se encuentra España. Hoy, 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, fecha que desde Compromís y Podemos aprovechan para pedir que se cambie el nombre al Congreso de los Diputados por considerarlo machista. Analizaremos el papel de la mujer en nuestro país y desmontaremos los mitos feministas. Precisamente las actitudes son las que tienen que primar a la hora de dar un puesto. Supongo que sí. Ayudaría, pero no necesariamente garantizaría. La mujer que vale está ahí. Debería ser equitativo. La corrupción sube 8 puntos como segunda preocupación tras el paro, según el último barómetro del CIS. Tras el estallido del caso Taula en el Ayuntamiento de Valencia, se sitúa, como decíamos, como segundo problema nacional por detrás del desempleo. El sondeo refleja también que crece el porcentaje de españoles que descalifica la situación política, que llegan ya al 76%. El hijo de Adolfo Suárez sale al paso de la utilización de la figura de su padre como paradigma de Albert Rivera, sin mencionar al líder de Ciudadanos de manera explícita. Eso sí, solicita que se deje de usar al presidente de la transición para fines personales. ¿Es equiparable la persona de Albert Rivera con lo que supuso Suárez para nuestra democracia? Lo veremos en este informativo. La Unión Europea devolverá a Turquía a todos los migrantes irregulares que logren llegar a Grecia. Pero por cada ciudadano sirio enviado de regreso, Europa aceptará a uno de los ya asentados en Turquía. Analizaremos en qué consiste este controvertido acuerdo con la ayuda del analista en seguridad y defensa Bruno Navarro. Hoy, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha advertido que se acabó la inmigración irregular en Europa. De los deportes, Juanma Pérez-Noya, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya tenemos 11 del Real Madrid. Sí, efectivamente, para ese partido que comienza en unos 45-40 minutos contra la Roma, a la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Sale Zidane con todos los jugadores más o menos que se preveían, sale con un 4-4-2, los estamos viendo en pantalla. Keylor Navas, Danilo, Pepe, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, James, Cristiano y Bale. La Roma sale con 4 delanteros. En el tiempo de deportes ampliamos información de este partido y también de esa polémica fiesta de Neymar en Brasil. Las decisiones del Rey a mí siempre me parecen muy razonables, siempre lo he dicho y vuelvo a reiterarlo ahora. Rajoy insiste en presentarse como el ganador de las elecciones y, por tanto, en que será él el que llame al resto de formaciones políticas para tratar de formar gobierno. Desde Ciudadanos, su líder, Albert Rivera, no cierra la puerta a pactar con el Partido Popular, a quien concede la llave, por otra parte, de la gobernabilidad, aunque afirma que sin Mariano Rajoy todo cambiaría. Si pongamos que sea otro, es que cambia todo. Porque si pongamos que sea otro, es que el Partido Popular enmienda
lo que ha hecho en los últimos años de gobierno. ¿El Partido Popular podría presidir ese gobierno tripartito? No Mariano Rajoy. Bueno, nosotros creemos que España puede aspirar a mucho más. A partir de ese momento, si el Partido Popular se sienta en la mesa, yo invito al Partido Popular, al PSOE. Respuesta del presidente del Gobierno en funciones desde Bruselas, para quien el diagnóstico es claro. En su opinión, Albert Rivera se ha pasado al bando socialista con armas y bagaje, dice. El señor Rivera se ha pasado con armas y bagaje y va a apoyar al Partido Socialista y a su candidato Pedro Sánchez. Él sabrá por qué lo hizo. Y todo esto pues que está haciendo ahora pues no es sino una forma de justificar ese acontecimiento. El señor Rivera se ha apuntado al programa del Partido Socialista. Sin embargo, en su partido siguen creyendo que el entendimiento con PSOE y Ciudadanos sigue siendo posible si nada se tuerce. De esta opinión es Javier Maroto. Pero hay más. Fernández Maillo no descarta la gran coalición siempre y cuando se empiece a negociar desde cero. Por lo tanto, a mi modo de ver, comienza un escenario nuevo. Comienza, si se me apura, la segunda parte de este partido, ¿no? En fin, si podemos decirlo así. Y yo creo que ahí hay que partir de cero. Hay que comenzar el proceso de diálogo y nosotros estamos en la misma posición que estábamos el día 20. Si las cosas no se tuercen, y yo deseo que no sea así, tendremos la primera reunión de trabajo entre el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos. Esto parece que se va a formalizar, más allá de quién llama a quién, a mí eso me parece infantil. No obstante, ya hay un primer escollo. El vicesecretario de Comunicación Popular, Pablo Casado, ha anunciado hoy en rueda de prensa que Mariano Rajoy llamará a Pedro Sánchez y a Albert Rivera para reunirse con cada uno de ellos por separado. A lo que el portavoz de los socialistas, Antonio Hernando, le ha contestado que Sánchez y Rivera acudirán juntos en virtud del pacto alcanzado. El Grupo Parlamentario Socialista y Ciudadanos vamos a remitir a distintos grupos de la Cámara y a sus portavoces una carta a lo largo del día de hoy, a lo largo de la tarde, para mantener reuniones y diálogos con los mismos. La guerra entre los dos grandes partidos parece no tener fin, lo que a ojos de la vicepresidenta de la Mesa del Congreso, Celia Villalobos, responde tan solo a que Pedro Sánchez nos ha tenido en un circo de 7 pistas durante un mes para intentar salvar su culo. El señor Sánchez nos ha tenido en un circo a 7 pistas durante este mes, ha sido un pasillo de comedias y sigue en la misma actitud, está intentando salvar su culo. Lo que está intentando es que cuando llegue el Congreso del Partido Socialista en mayo, él siga siendo secretario general. Lo demás le importa una higa. A pesar de haberse convertido en socios, las cosas no marchan mucho mejor entre PSOE y Ciudadanos, que hoy se han enzarzado a cuenta de quién presidirá el gobierno. Mientras que desde el PSOE recuerdan a Rivera que Sánchez es el único candidato. Según el acuerdo, el líder de Ciudadanos afirma que no hay ninguna cláusula al respecto. Dice que Sánchez tenga que ser el candidato a la presidencia del gobierno. Yo creo que ese acuerdo sí lo dice y de hecho... ¿En qué papel? ¿En qué hoja? ¿En qué... Bueno, yo le digo que ese acuerdo está firmado como está firmado. Es un acuerdo que tiene, digamos, 3 partes. 1, Pedro Sánchez candidato. 2, 130, que ahora son 131 diputados. Y 3, las medidas que están en el pacto, ¿no? No está ni escrito ni condicionado. El acuerdo que ha realizado PSOE y Ciudadanos después de caer esa investidura es mantener ese acuerdo como base de negociación. Pero no hay ninguna cláusula que diga Pedro Sánchez tiene que ser el presidente. Ahí está el acuerdo, lo han visto ustedes, no hay ninguna cláusula. Hablo de una cláusula ni de Pedro secreta. Sánchez, ni de Albert Rivera, ni de ningún ministerio, no hay ninguna cláusula de sillas. ¿Y qué dicen en Podemos? Pues el portavoz de la formación morada ha alertado este martes a los socialistas de que Albert Rivera les conduce a una gran coalición con los populares. Es un acuerdo, si me permiten la broma generacional, como de los de Elige tu propia aventura, que según quien lo interprete o quien lo lea puede servir para una cosa y para la contraria al mismo tiempo. Y así nos encontramos con que va dando pasos hacia la gran coalición para que nada cambie. Pues eso decía el número 2 de Podemos y en cambio su líder, Pablo Iglesias, afirma que los gobiernos se negocian en los últimos días y que desde su partido trabajarán hasta el último minuto para conseguir que el PSOE rectifique. Nosotros vamos a trabajar hasta el último momento. Los gobiernos, al final, muchas veces se negocian en los últimos días. Nuestra propuesta está clara desde el principio, un gobierno a la valenciana. Nosotros vamos a trabajar hasta el último minuto para que el Partido Socialista rectifique y mire al otro lado.
Divergencia de opiniones entre las autodenominadas alcaldesas del cambio. Este martes, la regente de la capital, Manuela Carmena, ha manifestado que ve viable un gran acuerdo entre PSOE, Podemos y Ciudadanos. En el otro extremo se encuentra lo que piensa la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien en una entrevista ha confesado sentirse absolutamente decepcionada por la actitud de los socialistas, a quienes acusa de utilizar el referéndum para no pactar con ellos. Nosotros somos un gobierno en minoría que gobernamos por un acuerdo de investidura con el apoyo del Partido Socialista, ¿no? Y yo creo que eso pues es una experiencia muy interesante, muy novedosa y que está dando muchos resultados. Hay más noticias desde esta formación, ya que en Madrid, tras el caos desatado en el centro convertido este fin de semana por las bandas latinas en un auténtico campo de batalla, en el que hay que recordar que hubo un muerto y 14 policías heridos, la alcaldesa de ahora Madrid, Manuela Carmena, se ofrece ahora como interlocutora con la banda de los Latin Kings, asegurando que lo ocurrido pone de manifiesto que la capital es multicultural y que se pueden atajar los problemas de convivencia, recordando además para ello lo ocurrido en los carnavales de Tetuán. Participaron personas pertenecientes a estos colectivos que podemos llamar bandas, en fin, ilegales. Hubo mediadores, hubo estructuras que fueron muy convenientes para copiar en el futuro. Y le pedí a la señora concejal que pusiera en marcha algunas reuniones y en eso estamos. Quiero citar una frase del presidente Suárez que decía que la vida siempre te da dos opciones, la cómoda y la difícil. Y él decía que escogiéramos la difícil para no tener la duda de si la comodidad había elegido por nosotros. Dardo envenenado el que le lanza Adolfo Suárez Illana a Albert Rivera desde la tercera de ABC, con el título Elevar a la categoría política de normal, una cita de su padre que decía que había que elevar a la categoría política de normal lo que es a nivel de calle plenamente normal, se refiere sin citarlo al presidente de la formación naranja, Albert Rivera, quien, como acaban de ver en su discurso en la primera votación fallida de investidura, pidió, como hacía Suárez, optar por el camino difícil. Adolfo Suárez Illana intenta dejar claro que su artículo no es una reprimenda contra nadie y que tampoco está intentando hacer defensa de un partido o una persona, para a continuación cargar contra el líder de Ciudadanos. Hay quienes están muy interesados en proclamarse herederos de Suárez, dice, mientras que, sin embargo, no aprenden de Suárez de su obra, que es lo importante. Además, lamenta que se utiliza a su padre como arma arrojadiza y para desbancar a quienes han ganado las elecciones. Pese a afirmar que no es su intención, hace una férrea defensa de Mariano Rajoy cuando vuelve a pedir que la memoria de Adolfo Suárez no sirva para la exclusión de nadie y menos para la de un presidente del gobierno que, con sus aciertos y errores, ha prestado importantes servicios a España. Demoledora carta abierta del hijo de Suárez, que aunque no se dirige explícitamente a Rivera, es un claro tirón de orejas al líder de Ciudadanos por el uso de la figura de Suárez que hace Rivera. ¿Tiene motivos Suárez Illana para la indignación? ¿Tiene sentido, Eduardo, la equiparación entre Rivera y Suárez? Buenas noches. Ninguno, se parecen como un huevo y una castaña, Beatriz. Albert Rivera comete el mismo error de los que, como él, han leído poco y poca historia. El cronocentrismo, o sea, juzgar el pasado a la luz del presente y buscar en los protagonistas de antaño las soluciones a los problemas de hogaño. Por eso recurre permanentemente a la figura de Adolfo Suárez como paradigma político de Ciudadanos y de la segunda transición en la que él cree que estamos inmersos. Adolfo Suárez tuvo su momento y sus coordenadas políticas que no son extrapolables a la España actual, por mucho que Albert Rivera se empeñe. Cuando Suárez llega al poder, el separatismo era irrelevante en España. Hoy, gracias a los privilegios que Suárez les otorgó a los nacionalistas, el separatismo es el principal problema de España. Suárez venía de la Falange y Albert Rivera de las nuevas generaciones del PP y de la UGT. Suárez no era partidario del aborto y Albert Rivera sí. Suárez no era partidario de los matrimonios homosexuales y Albert Rivera sí. Suárez no era partidario de la eutanasia disfrazada de muerte digna y Albert Rivera sí. Por mucho que se empeñe Albert Rivera, el único punto en común que tiene con Suárez es lo poco que ha leído.
Cambiamos de asunto. Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y colectivos feministas lo han celebrado con varias manifestaciones en las principales ciudades de nuestro país para protestar, dicen, contra todas las formas de violencia machista. Bajo este título, por ejemplo, se ha convocado la marcha en Madrid, a la que han acudido destacados políticos de nuestro país, como por ejemplo Pedro Sánchez. Hoy han sido varios los protagonistas políticos que han destacado que nuestro país está aún lejos de alcanzar la paridad. Queda mucho trabajo por hacer. Queda muchísimo por hacer. Es lógicamente una de las prioridades. Incluso el Fondo Monetario Internacional, aparte de lógicamente de que es de justicia, también indica que la incorporación de la mujer y la igualación de las condiciones laborales de la mujer son cuestiones que impulsan el crecimiento económico. Que poquito a poco pues vayamos haciendo posible lo que tendría que ser normal, lo que tendría que ser una realidad, y que en España más tarde que en otros países vamos un poco lentos, pero que yo creo que en los últimos años hemos avanzado bastantes pasos. Hay un dato que te lo enseñaba a ti, que es muy revelador. 2 de cada 3 personas que emprenden en España hoy son mujeres. Bueno, este es un dato muy importante. Madrid lo necesitaba. Madrid necesitaba feminismo y aquí estamos precisamente para hacerlo realidad. El feminismo modifica al mundo, revoluciona al mundo, ya lo estamos haciendo. Enhorabuena, vamos adelante, viva el feminismo. En Intereconomía hemos salido a la calle para preguntar a los madrileños si consideran que para acabar con la discriminación a la mujer se debe obligar por ley a repartir los puestos directivos, las carteras ministeriales o los cargos públicos por cuotas en lugar de tener en cuenta los méritos o aptitudes. Vamos a ver qué nos han dicho. Precisamente las actitudes son las que tienen que primar a la hora de dar un puesto. Yo creo que no es esa la manera. Quizá a lo mejor en un primer momento pueda ser para normalizarlo, pero yo creo que tampoco la igualdad tiene que ser exactamente igual. Supongo que sí, que debía ser equitativo. ¿Por qué? Porque si somos todos iguales hay que demostrarlo. Ayudaría, pero no necesariamente garantizaría. Desigualdad, se supone que no hay que forzar la situación. La mujer que vale está ahí. Lo vemos, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. Tenemos una presidenta y tenemos una alcaldesa. No creo que eso haya que regularlo por ley. Debería ser equitativo, pero tampoco creo que sea un elemento de la sociedad que vaya a acabar con eso. Si para un determinado puesto hay 5 hombres o 5 mujeres y falta uno, pues habría que coger al más capacitado. Podemos y Compromís aprovechan la fecha de hoy para pedir que se cambie el nombre al Congreso de los Diputados por considerarlo, dicen, machista, al solo utilizar el género neutro de los diputados, y piden llamarlo solo el Congreso. Defienden que tan solo este órgano especifica que de los diputados y que ni los ayuntamientos se llaman ayuntamientos de los concejales, ni el Senado responde a la nomenclatura de Senado de los senadores. Para ello han registrado hoy sendas proposiciones no de ley pidiendo el cambio como medida simbólica e igualitaria. Es prioritario que desde donde emanan las leyes que nos rigen se empiece a utilizar un lenguaje inclusivo, ha defendido la representante de Podemos, Rosana Pastor. Para Celia Villalobos, la propuesta es una tontería. Y hay que fijarnos también en este cartel con el que Podemos celebraba el Día Internacional de la Mujer, que ha sido muy criticado en las redes sociales por utilizar para el Día de la Mujer la figura de su líder, Pablo Iglesias, un hombre como todos sabemos. Día Internacional de la Mujer ha incendiado las redes sociales, pero tenemos que hablar de la izquierda, Eduardo, porque desde la izquierda se roban toda clase de conquistas sociales, se apoderan del papel que tiene hoy la mujer en el siglo XXI, de la mujer, el trabajo, su papel. ¿Es esto cierto? Vamos a repasar, vamos a hacer un poco de memoria. No, es radicalmente falso. Vamos a sorprender a mucha gente con datos rigurosamente históricos. La mitología feminista se edifica fundamentalmente a partir de la propaganda de izquierdas, que asume como propias conquistas políticas y sociales que no le pertenecen y a las que en origen la izquierda se opuso. Como ejemplo paradigmático tenemos el derecho al voto de las mujeres españolas. Hoy todo el mundo cree que ese derecho primordial lo conquistó la izquierda para las españolas. Pues es falso. No solo no lo conquistó, sino que se opuso a ese derecho. La primera vez que la mujer puede votar en España es gracias a la dictadura de don Miguel Primo de Rivera, que en los años 20 del siglo pasado legisló para que las madres de familia pudieran votar en las elecciones municipales. Posteriormente, ya en la Segunda República, el célebre debate parlamentario, en ese célebre debate, la izquierda se opuso a que las españolas pudiesen votar con el argumento de que la mujer española votaría lo que el marido le ordenase en la alcoba o el sacerdote en el confesionario.
edificante argumento feminista, por cierto. Fue Clara Campoamor, diputada de derechas, la que con un vibrante discurso se opuso a los argumentos machistas de las diputadas de izquierdas, Margarita Nelken y Victoria Ken, que siendo parlamentarias no querían que las españolas votasen. Hoy, Día de la Mujer Trabajadora, ninguna mujer en España rendirá homenaje a los dos políticos de derechas gracias a los cuales ellas pueden votar, Miguel Primo de Rivera y Clara Campoamor. Les han hecho creer que todo se lo deben a la izquierda y se lo han creído, eso es lo malo. Muchas gracias, Eduardo, se lo ha creído muchísima gente, gracias. Pero hay otros colectivos feministas que han utilizado el día de hoy, que en concreto colectivos feministas de la Universidad Complutense de Madrid, para, celebrando este martes una presunta protesta a favor de la defensa de la mujer en el ámbito universitario, pues con motivo de este día, de la celebración del Día de la Mujer Trabajadora, han utilizado para atacar a la Iglesia. Vamos a escucharlo. Reivindicamos unas calles, una universidad libre de violencias machistas, por una vida que merezca la pena ser vivida. Para que nos vean, nos tapamos la cara. Existen al menos 33 capillas católicas en las universidades públicas españolas, 20 de ellas en Madrid. Hoy hemos conocido el último barómetro del CIS correspondiente al mes de febrero. La preocupación por la corrupción se ha disparado entre los ciudadanos con una subida de 8,3 puntos hasta alcanzar, como están viendo en sus pantallas, el 47,5% de la población, solo por detrás del paro, que sigue siendo el mayor problema para el 78% de los encuestados. Tras el paro y la corrupción se sitúan los problemas de índole económica con un 25,1%, sube 2 puntos y ocupa el puesto que antes tenían los problemas políticos, que pasan a una nada desdeñable cuarta posición. Los partidos y sus líderes suponen una fuente de inquietud para el 22,2% de los españoles. En el otro extremo sorprende lo poco que preocupan los nacionalismos, tan solo al 0,2% de los preguntados. Y si nos centramos en el caso concreto de la independencia de Cataluña, esta posibilidad inquieta al 1,4% de los españoles. Eso sí, los ciudadanos, los españoles, somos positivos y optimistas. El 78,8% se considera feliz y un 12,5% completamente feliz. Europa se enfrenta a la mayor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial. La mayor parte de migrantes llegan a suelo europeo a través de Turquía, que ya acoge a más de 2.700.000 refugiados procedentes de Siria. Por ello, la Unión Europea y Turquía tratan de alcanzar un acuerdo que permita, por un lado, a los turcos aliviar ese ingente flujo migratorio al tiempo que se erradica la inmigración irregular en Europa. Ya hay principio de acuerdo, en virtud del cual la Unión Europea devolverá a Turquía a todos los migrantes irregulares que logren llegar a Grecia, pero por cada ciudadano sirio enviado de regreso, la Unión Europea aceptará a unos de los ya asentados en Turquía. Aunque el acuerdo todavía no ha sido cerrado, las conversaciones continuarán los próximos días 17 y 18 de marzo. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, lo da ya por hecho al afirmar que los días de la migración irregular en Europa han acabado. To Europe are over. It's not demanding any money from anyone. Turquía no está exigiendo más dinero, señala el primer ministro Ahmet Davutoglu. Turquía está gastando el dinero de sus fondos en ayudar a los refugiados. Reclamamos que se haga un reparto justo de la carga entre los países europeos. Veamos detenidamente en qué consiste ese acuerdo que está a punto de firmar la Unión Europea con Turquía. María, ¿cuáles son las novedades y puntos principales de ese tratado, de ese acuerdo? Buenas noches. Buenas noches. Pues las novedades del acuerdo que la Unión Europea negocia con Turquía son básicamente 5. En primer lugar, el reasentamiento de un refugiado sirio de Turquía en la Unión Europea por cada sirio readmitido por Turquía desde Grecia. Es decir, se devuelve a Grecia un emigrante económico o un solicitante de asilo y a cambio se recibe a un refugiado ya registrado que se encuentre en suelo turco. En segundo lugar, el retorno de todos los migrantes irregulares que cruzan desde Turquía a las islas griegas, con los costos, eso sí, cubiertos por la Unión Europea. Además, tercera medida, Turquía exige acelerar los planes para que se permita a los turcos viajar a la Unión Europea sin visado a partir de junio de 2016.
2016. Es decir, permitirles disfrutar de las ventajas del espacio Schengen, lo que es complicado porque este es un derecho reservado a los ciudadanos europeos y Europa no se puede saltar sus propias normas, por lo que habrá que estar atentos a ver cómo resuelven la negociación en este punto. También habría que acelerar el pago de 3.000 millones de euros prometidos por Europa en octubre del año pasado para cubrir los gastos de las repatriaciones. Y atención aquí porque Estambul demanda también una cantidad extra que ascendería a otros 3.000 millones de euros, por lo que el gasto a los europeos se nos va a doblar. Y por último, los líderes europeos van a tener que abrir una nueva ronda de contactos para negociar la tan demandada entrada de Turquía en la Unión Europea. Los países de la Europa de Este han pedido que conste expresamente en el acuerdo que esto no supone en ningún caso el aumento de ninguna suerte de compromiso, de tal forma que la reubicación y el reasentamiento seguirán siendo voluntarios como lo eran hasta ahora. En cualquier caso, España hará un esfuerzo tanto en materia de reubicación como en materia de reasentamiento. La Segunda Guerra Mundial quiere decir que estamos ante un desafío extraordinario, que requiere de respuestas extraordinarias, de soluciones extraordinarias, y las estamos intentando, insisto, afrontar todos los países de la Unión Europea. Pues para analizar en profundidad en qué consiste este acuerdo a punto de cerrarse entre la Unión Europea y Turquía, nos acompaña ya en plató Bruno Navarro. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches, Bea. Si lo hemos entendido bien, la Unión Europea devolverá a Turquía a todos los migrantes irregulares que logren llegar a suelo griego, pero a cambio asumirá a uno de los inmigrantes sirios ya asentados en Turquía. Dos cuestiones. ¿Puede Europa asimilar esa cuota a la que se quiere comprometer? Porque esto no termina con la inmigración. No termina con la inmigración en absoluto. Lo has dicho estupendamente, los inmigrantes intentan cruzar, son detenidos tanto en el mar por buques de la OTAN o por las mismas fuerzas turcas, o sobre todo, una vez en suelo griego, por los griegos, y son concentrados, de allí se envían a Turquía. Hablamos de inmigrantes en general, sea cual sea la nacionalidad de origen. Y luego en Turquía es donde van a decir, bueno... Donde van a cribar, ¿no? Van a cribar, decir, estos son sirios, solo sirios, por lo tanto los voy a guardar en un campo de refugiados, tienen derecho a refugio, y ojo, Europa, cada uno que haya llegado, yo os envío uno a Europa. Y el resto que no son sirios... ¿Qué pasa con ellos? Los devuelve a sus países de origen. Clarísimo, pero ¿cómo sabemos que los que nos manden desde Turquía son esos refugiados sirios reales y no son inmigrantes irregulares? Porque claro, se esconden, claramente. Bueno, ellos nos van a enviar sirios, con lo cual eso no es problema, tienen 2,7 millones de sirios. Es evidente que van a cumplir los requisitos de ser refugiado, que básicamente es decir, soy sirio y estoy buscando refugio. Luego es imposible saber si realmente está huyendo de la guerra o está huyendo de una zona pues más o menos devastada, o que está pasando penurias simplemente por la crisis económica que conlleva la guerra. Es decir, que lo que vamos a asumir es a todos los sirios por la situación que vive el país. Efectivamente, pero no porque Turquía nos engañe en eso, nos va a dar sirios, no nos va a dar otra cosa. Teniendo en cuenta que la mitad de los que cruzan el charco mediterráneo en busca de Europa, o sea, sobre todo toda la parte de Turquía a Grecia, que es la gran masa, sí, casi la mitad son sirios. Y tienen 2,7 millones de sirios, con lo cual hay donde elegir. Pero esto no acaba en absoluto con el problema, porque hemos visto como muchos terroristas del Estado Islámico estaban haciéndose con pasaportes sirios para conseguir entrar en Europa. No, o eran sirios, porque el Estado Islámico... O eran sirios, pero también los hay que han robado pasaportes de Siria para conseguir entrar en Europa. La parte de seguridad va a seguir, pero luego la parte de migración va a seguir. Lo que estamos cambiando es un migrante... ¿Económico? Un migrante irregular, incluso un sirio realmente que viene de Siria irregularmente, lo sustituimos por uno legalizado por los turcos. Pero es lo mismo, ten en cuenta que casi la mitad de los que están cruzando son precisamente sirios, es decir, va a seguir siendo masivo, es decir, hemos hecho un muy mal negocio, hablando claramente. Claro, de eso te quería preguntar, porque con este acuerdo Turquía recibe financiación de 6.000 millones de euros de momento y el compromiso de acelerar su adhesión a la Unión Europea. Pero ¿Europa qué consigue? Porque de momento solamente es una criba, o sea, lo que estamos haciendo es encargar a los turcos una criba preliminar. Claro, lo que conseguimos es que básicamente bajar a la mitad, porque digamos... de la criba, los que están entrando en Europa cruzando a Grecia y no son sirios,
se comprometan a llevarlos a otro lado, a esos países. Y hasta ahora se estaban colando, me refiero. Efectivamente, pero los que si son sirios nos los siguen trayendo. Es decir, les damos 6.000 millones de euros a cambio de que la masiva llegada de inmigrantes, que ten en cuenta que son casi 2 millones los que entraron en Europa el año pasado, entre 2015 y lo que llevamos a 2016, casi 2 millones, o 2 millones más bien, estamos bajándolo a la mitad. Es decir, simplemente frenamos una entrada masiva que sigue siendo masiva. Entonces tampoco es que haya gran cambio. Una duda que nos surge: ¿qué va a pasar con los inmigrantes que ya están en Grecia? Eso por un lado, y por otro lado, ¿qué va a pasar con los que ya están en Europa, que han entrado a través de los Balcanes, vía Grecia o vía Turquía? Los que ya están en Grecia, en el tratado no están contemplados. Se contempla a partir de una fecha que aún no está estipulada, pero que todos los que están ya en Grecia, ahí se van a quedar hasta que se dé solución, que probablemente, conociendo ya cómo está funcionando Europa, va a ser al final abrir las puertas y reubicarlos en Europa, pero no los vamos a deportar o retrotraer a ningún otro sitio. Y los que ya están en el resto de Europa, bueno, pensar que Angela Merkel vaya a... Esos se van a quedar también en Europa. Espacio Schengen, pues nada, libre circulación, y eso, ya digo, esos 2 millones de seres humanos, pues son nuevos europeos. Ahora hablaremos de Schengen, pero según los tratados internacionales y la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿es legal esto que estamos acordando con Turquía? Bueno, las ONGs, asociaciones humanitarias, incluso la ONU, están diciendo que no lo es, y probablemente tengan razón según cómo se aplique. ¿Pero y se va a poder llevar a cabo si no es legal? Según cómo se interprete la ley, hay que tener en cuenta que las leyes de la Convención en este caso de Ginebra, los convenios de Ginebra, son aplicables sobre todo por los estados que los han firmado, y Turquía es un estado que lo ha firmado, digamos, a medias, es un estado que no está totalmente en el convenio, con lo cual, bueno, pues sí que tienen razón los detractores de esto, pero también ten en cuenta que cuando hay grandes males, y es lo único inteligente que ha dicho el gobierno español, ha sido cuando hay grandes situaciones extraordinarias, requieren medidas extraordinarias. Esto es decir, la invasión de los bárbaros en tiempos de Roma, y no estoy comparando a los migrantes como bárbaros en el sentido literal de la palabra, pero oiga, es que me está ocurriendo algo tremendo, habrá que tomar medidas, igual que están los estados de sitio, emergencia, excepción, etcétera, etcétera. Situaciones extraordinarias, hacen falta medidas extraordinarias. No podemos simplemente decir qué es lo que dice la letra de ley en el punto 3a bis y vamos a aplicarlo, y entonces aquí Europa se destruye y no pasa nada porque hemos cumplido la ley, nos hemos autodestruido, eso sí, cumpliendo taxativamente la ley. Las leyes habrá que cambiarlas. Bruno, brevemente, 2 últimas cuestiones. Suponiendo que finalmente Turquía consiga entrar a formar parte de la Unión Europea, cambiará radicalmente el espectro religioso de Europa, ¿no? Porque 75 millones de musulmanes pasarían a formar parte de la Unión Europea con todos los derechos que eso conlleva. ¿Y esto qué puede suponer, brevemente, por favor, que se nos acaba el tiempo, para el viejo continente? Pues 75 hoy, 91 millones se calcula en el año 2050, van a ser, son ya, si entran en Europa, el país dominante de la Unión Europea, y quitando toda la parte que tiene Turquía de oligarquía islamista, de torturas, de falta de libertades, incluso con las mujeres, hoy que se celebra el Día Internacional de la Mujer, pues la falta de libertad y de la desprotección de las mujeres, el hecho de que Turquía no está geográficamente en Europa, tiene un 97% en Asia, etcétera, y que históricamente lo que se ha dedicado en Europa a Turquía es a invadirla y atacarnos, y que no tiene nada que ver con Europa culturalmente. El problema va a ser precisamente esa miríada de millones, ya hay 10 millones de turcos actualmente viviendo en Europa, en cuanto se abra. No hace falta que se abra en Europa, que entre en la Unión Europea. En junio ya el tratado, este pacto que hemos salido tan beneficiados los europeos, consiste también que en junio... Irónicamente, que no se entiende. Si lo está diciendo irónicamente, déjelo claro. Efectivamente, muy irónicamente. En junio se abre la entrada sin visado de los ciudadanos turcos. Va a haber una entrada masiva, cuando entre en la Unión Europea también, de millones de seres humanos, de ciudadanos que son musulmanes, y encima con un régimen muy islamista. Y eso va a ser el futuro de Europa. Es decir, que estamos poniendo un parche, que estamos haciendo un pan con unas tortas, para que quede claro, porque esto lo que está haciendo es agravar el problema. Hay que ir pensando en emigrar al este de Europa. Bueno, pues nos lo ha dejado clarísimo. Bruno Navarro, muchísimas gracias. Le vemos el martes que viene. Gracias y buenas noches. Muchas gracias. Y en los deportes, Juanma Pérez Noya, nerviosísimos ya porque quedan apenas minutos para que comience ese partidazo del Real Madrid. Exacto. En apenas 20 minutillos, un poquito menos incluso, comenzará ese partido, esa vuelta de octavos de final del Real Madrid ante la Roma. Se la juegan los madridistas, aunque bueno, después del 0-2 de la ida en el Olímpico de Roma lo tienen fácil. Estamos viendo los últimos goles de los jugadores blancos en el entrenamiento del Real Madrid.
Antes os hemos dicho esa alineación que sacará Zidane al inicio de este informativo y también os hemos avanzado de lo que íbamos a hablar al respecto del Fútbol Club Barcelona. Sigue el lío con Neymar. Hay que recordar, Neymar se fue a Brasil, forzó una tarjeta amarilla y se fue a Brasil para celebrar el cumpleaños de su hermana. El año pasado le hizo lo mismo. Es verdad que el Barcelona marcha muy bien, pero claro, en Barcelona existen las dudas. ¿Lo podría haber hecho otro compañero? ¿Existe cierto trato de favor? Bueno, pues en Barcelona se habla de esto y también de un nuevo periscope de Piqué. Sabemos que al central le gusta mucho hablar en las redes sociales. Hoy estaba haciendo un nuevo encuentro con sus seguidores y ha pasado, atención, esto. Hola a todos. Espera, que giro aquí en horizontal. Estamos aquí en las oficinas de Kerat. Bueno, ahora subiremos en ascensor. Hola a todos. Y estamos aquí con mi amigo Joan. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Menudo susto por parte de esa fan un poquito emocionada. Bueno, y en el Atlético de Madrid también sigue el susto después de lo que desveló ayer Matallanas aquí en Punto Pelota. Es casi imposible que Fernando Torres siga en el Atlético de Madrid y además está muy descontento con el trato que le está dispensando el Cholo Simeone. Es muy difícil, es prácticamente imposible que siga en el Atlético de Madrid, vamos a ser realistas. Faltan 10 jornadas y nadie del club se ha dirigido a él. Pero Fernando Torres tiene sobre la mesa ofertas absolutamente mareantes, ¿sabes? No se mueve por pasta. Simeone, de los titulares en el Bernabéu, que le cambian en el minuto 81, el único que no juega ni un minuto el siguiente partido, ante, no recuerdo ahora, el del martes, es Fernando Torres, señalado. Bueno. Y ayer no es titular por Vieto, no le está respetando en absoluto. No. Bueno, aquí hablamos en deportes de todos los equipos, no solamente de Madrid, Atlético y Barcelona. Ayer la Liga, la jornada 28, finalizó con ese Español Rayo 2-1. Ganaron los catalanes, suben para arriba el equipo de Galca y dejan muy cerca del descenso al Rayo Vallecano. En el Rayo Vallecano se preguntan si Gémez es el ideal para revertir o no en esta situación. Y ayer el propio técnico cordobés dijo esto en rueda de prensa. Que seguimos encajando demasiados goles y casi es imposible de no irnos a segunda división. Es decir, lo que es un milagro es que estemos ahora mismo fuera, ¿no? Y entiendo que el club debe hacer algo, ¿no? El club yo creo que debería buscar a otro entrenador para estos últimos partidos, otro entrenador con otra filosofía, con otra manera de ver el fútbol, que fuese capaz de encontrar la fórmula para que el equipo no encajase tantos goles, porque yo entiendo que no es un problema de mis jugadores, es un problema mío. Gémez, que por cierto se pilló un buen rebote con otro periodista, un poquito más, es intenso Paco Gémez siempre, cuando un periodista interpretó, según él, malinterpretó sus palabras. Vamos a escucharlo. Entiendo por lo que has dicho hace un momento que no te ves capaz de conseguir que tu equipo... No mientas, no mientas, no, yo eso no lo he dicho. No, pues estás mintiendo. Cuidado con las interpretaciones. Yo no he dicho que no, yo soy muy capaz de todo. He dado mi opinión, no empezáis a decir cosas que yo no he dicho. Porque es que estoy harto ya de oír cosas que yo no digo. Yo he dicho lo que he dicho. No interpretéis mal las cosas, por favor. Bueno, y la comparecencia de prensa ayer que marcó la noticia del día, la actualidad deportiva también de hoy, es la rueda de prensa de María Sharapova, la tenista rusa, anunció que ha dado positivo en el último Open de Australia de tenis y que de momento se expone a una sanción de la Agencia Mundial Antidopaje. Lo dio por un medicamento que hasta este 2016 no era dopante y a partir de ahora sí vamos a escuchar sus explicaciones. A few days ago, I received a letter from the ITF that I had failed a drug test at the Australian Open. I did fail the test and I take full responsibility for it. For 10 years, this medicine was not on WADA's ban list and I had been legally taking the medicine for the past 10 years. But on January 1st, the rules had changed and meldonium became a prohibited substance. Juanma, menudo enfado Gémez, hablaréis de ello en Punto Pelota. Seguro. ¿Quién lo va a discutir? Pues Alonso Caparrós, Ulises Sánchez Flor, Vicente Azpitarte, Ramón Fuentes, Rubén Iría, Cristina Porta y yo también estaré. Bueno, pues contigo, con todos los demás, con ellos les dejamos. Nos despedimos esta mañana. Gracias y buenas noches. Mírame. Otro caso de atentado contra el sentido común. El 10 de noviembre fue el Día de la Ciencia y un médico brasileño, Drauzio Varela, que celebró el Día de la Ciencia,
estudiando las estadísticas internacionales más serias y pudo comprobar que el mundo estaba destinando 5 veces menos dinero, 5 veces menos dinero a la cura del mal de Alzheimer que a los estímulos para la sexualidad masculina y a las siliconas para la belleza femenina. O sea que de aquí a unos años vamos a tener viejas de tetas enormes y viejos de penes duros, pero ninguno conseguirá recordar para qué sirven. Stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping. Folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind. And all we want is love, and all we want is fun. ¿Sientes que tu familia está protegida? Tu coche está seguro cuando lo conduces y cuando no. ¿Y tu hogar? Con tus seguros en CaixaBank y la alarma de Securitas Direct estarás totalmente protegido. Y además podrás conseguir hasta 1.000 euros en una tarjeta regalo. Descubre tu nivel de protección. CaixaBank, tú eres la estrella. De carnicero a cocinero. Sergio, hoy escalopines extratinos del Pozo. Sí, es carne riquísima, de cerdo, pavo, pollo, ternera, estupenda para los niños y para todos. Pero bueno. Que quede claro, Ángel, extratiernos, los auténticos solo son del Pozo. ¿Al corte o en bandeja? El Pozo, contigo de principio a fin. Estoy pensando en alquilar mi vivienda, pero me da tanto miedo. ¿Y si no me pagan? ¿Y si se retrasan los pagos? ¿Y si me destrozan la vivienda? Si hubiera algún gestor que me pagara las rentas en lugar del inquilino despreocupándome de todo... Somos la única empresa del mercado cuyo grado de implicación en la gestión del alquiler llega hasta el punto de pagar directamente y sin ningún retraso a los propietarios las rentas de los inquilinos a los que seleccionamos. Agencia negociadora del alquiler, el alquiler sin riesgos. Sergio, hoy escalopines extratiernos del Pozo. Que quede claro, Ángel, extratiernos, los auténticos solo son del Pozo. El Pozo, contigo de principio a fin. Porque nuestro conocimiento es su seguridad. Si tiene un coche automático, déle el mejor cuidado en Automatic. Hacemos el mantenimiento y reparación de su cambio automático. Tú conducirás más tranquilo, ellos más seguros. Automatic, expertos en cambios automáticos. En algún momento de su vida usted va a necesitar un abogado. Divorcios, herencias, hipotecas, compraventas, alquileres, despidos, crisis de empresas, pensiones de cualquier clase, problemas con el banco, cuestiones penales, accidentes, seguros, impuestos. Podemos ayudarle a resolver todos estos asuntos. Ante cualquier contratiempo legal, ahí está Miguel Durán y su equipo para ayudarle con su larga experiencia y con el mejor trato humano posible, el que usted merece. No lo dude, si tiene problemas legales o va a hacer algún negocio jurídico, acuda a nosotros y le ayudaremos. Su problema lo hacemos nuestro y lo resolvemos.